Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro meetup del mes. Mi nombre es Daniela Lizarazo. Yo soy la Event Manager de Fluid Attacks. En este slide les dejo todos mis datos, mi correo, mi LinkedIn. En caso de que me quieran escribir con alguna consulta, alguna pregunta, voy a estar muy atenta. Antes de dar inicio, les dejo un par de recomendaciones. La primera es que por favor nos dejen todas sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y las estaremos solucionando al finalizar el evento. La segunda es que nos ayuden diligenciando una encuesta que van a encontrar al finalizar la presentación. Por diligenciar esta encuesta recibirán una copia de la presentación en sus correos. El siguiente evento que tenemos va a ser el 17 de agosto, nuestro siguiente meetup, entonces los invitamos a todos, esperamos verlos en ese espacio y por favor estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales donde encontrarán todos los detalles. Adicional, por diligenciar la encuesta, estarán participando en el sorteo de una gift card de Amazon de $50, por lo cual les pedimos que escaneen el código que van a encontrar al finalizar la presentación de Andrés, diligencien la encuesta y el sorteo lo estaremos haciendo posterior al evento y anunciaremos el ganador. Le doy entonces la palabra a Andrés Roldán. Andrew, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola Dani, muchas gracias por la introducción. Muy contento otra vez de estar acá con ustedes hablando de certificaciones, de todo este trabajo que hemos hecho en este par de años, digamos, certificándonos y mostrando cómo obtener esas certificaciones, que es básicamente lo que queremos, poder, digamos, darle a la comunidad como tips y recursos para poder, digamos, que todos se puedan certificar en estos temas que son bien interesantes. Hoy vamos a hablar de una certificación que obtuve en abril de este año, que es CRTO, Certified Red Team Operator. Y pues vamos a empezar de una con el tema. Para los que no me conozcan, yo soy Andrés Roldán. Yo soy Red Team Leader de Fluid. Hace poco hago parte de la GIAC Advisory Board. Pues sí tengo varias certificaciones, entre ellas pues RTO, que es la que vamos a hablar ahorita durante toda esta presentación. Aquí les dejo pues mis datos para que me contacten, para que hablemos, cualquier cosa que quieran. Ahí con mucho gusto podemos hablar. Ya entrando pues con materia, lo que vamos a ver ahorita es un poco como introducción a la certificación de CRTO. Vamos a hablar un poquito de los precios, cuáles son las opciones para tomar esta certificación. Luego vamos a hablar, digamos que la mayor parte del tiempo sobre el contenido del curso. Les vamos a mostrar como ejemplos de todo el contenido del curso, que es bien interesante. Les voy a contar un poquito del examen, cómo me fue, algunos tips importantes que digamos que tuve inconvenientes o me pasaron temas durante el examen, pues y les quiero compartir esos tips para que no les vayan a pasar a ustedes y pues algunos recursos y fact finales para que digamos, puedan tener toda la información relacionada con esta certificación. Empecemos entonces con el formato de esta presentación. El formato básicamente es una presentación técnica. Vamos a hablar de términos técnicos relacionados obviamente con la certificación, que es de Red Teaming, y pues vamos a hablar obviamente temas relacionados con Active Directory, que es de lo que se basa esta certificación. Me disculpan en Spanglish que voy a manejar durante la presentación, pero pues obviamente el contenido está en inglés, entonces es muy probable que mezcle temas en español y en inglés, pero pues es para temas de poder, digamos, ofrecer lo mismo como se menciona en el curso y en la certificación. Y como les dijo Daniela al principio, vamos a hacer las preguntas que puedan tener durante la presentación, las hacen aquí en la cajita de chat y después de la presentación pues vamos a responder las que podamos durante el tiempo de la charla. Esta es una presentación que está enfocada en profesionales de ciberseguridad y personas que quieran conocer una certificación de Red Teaming diferente. Digamos que es una certificación que a mí me sorprendió, ya les voy a contar un poquito la historia y que es muy interesante poder tomar el curso y la certificación. De hecho, cuando yo empecé, digamos que a leer sobre esta certificación, sobre el curso, sobre Red Team Ops,
Leí esto, de hecho, este párrafo que está acá en este screenshot está en la página de Zero Point Security, que es la compañía que ofrece esta certificación, y dice que Red Team Ops es un curso en línea que enseña principios básicos, herramientas y técnicas que se requieren en un Red Team. Entonces, digamos que yo leí esto y pensé que era algo básico, y pues yo ya había tomado certificaciones como CRTP, CRTE, que es, digamos, Expert, y SPTX B2, que todas estas son de Red Teaming y pues tienen un nivel de dificultad alto, sobre todo las dos últimas. Entonces yo pensé que me iba a topar con CRTO con pocos conocimientos nuevos, y básicamente que pensé que no valía la pena. Listo, porque ya había tomado 3 certificaciones de Red Teaming, yo dije, pues otra más, no sé si vale la pena. Pero cuando empecé a mirar el curso y empecé a ver que la certificación era con Cobalt Strike, que digamos que es una herramienta en la que yo no tenía ningún tipo de experiencia. Luego veo que también en el curso hablan de temas como macros, como seatbelt para reconocimiento de host, hashcat para cracking de contraseñas, cómo unir Metasploit, por ejemplo, con Cobalt Strike, Kerberos, que digamos que son conceptos que yo no vi digamos que por lo menos los dos últimos, yo no los vi, perdón, los temas de hashcat y Metasploit no los vi en ninguna de las otras certificaciones. Eh, Digo, bueno, aquí digamos que hay algo que vale la pena, y luego veo conceptos que son ya avanzados, que los vi en certificaciones avanzadas como CRT o SPTX, como es por ejemplo de PAPI, temas de abusos de Microsoft SQL, temas de Labs, por ejemplo, temas de Multi-for Spawn, y hay cosas nuevas que incluso yo no vi en ninguna de las certificaciones, por ejemplo el Self-to-View, el S4U Self-Abuso, el tema de Diamond Tickets, por ejemplo, que es un tema completamente nuevo que apenas salió el artículo a principios de este mes. Entonces, apenas veo todo esto, veo que la certificación realmente es una certificación, un curso que vale mucho la pena, que fue una sorpresa cuando tomé el curso y cuando tomé el examen, porque aprendí demasiado con esta certificación, entonces es completamente recomendada. Tenía bajas expectativas, pero el contenido del curso más el examen fueron completamente fuera y más de lo esperado. Entonces, completamente recomendada esta certificación. Ya hablando un poquito de la certificación, pues primero el examen como tal o la certificación de CRTO es una certificación que acompaña el curso de Red Team Operator, que la ofrece la compañía Zero Point Security. Esta compañía la crea, y el director es un tipo que se llama Daniel, que el nick es Rastamaus, que es uno de los researchers más reconocidos y más respetados en el mundo en temas de Active Directory, de abuso de Active Directory. Y pues obviamente con el tener esta persona detrás de este curso, pues obviamente da garantía de calidad. Este es un curso enfocado en Red Teaming básicamente, con enfoque de conceptos básicos hasta ataques complejos, como les dije ahorita al inicio, utilizando técnicas modernas. Digamos que no son ataques que ya están desactualizados, sino que hoy se pueden, digamos, usar en ambientes modernos y protegidos, y utilizando, digamos, técnicas y tácticas modernas de ataque. Y digamos que se hace un amplio uso de Cobalt Strike, de un Command and Control, que es Cobalt Strike, que es propietario, es un software de Help System, que básicamente lo que usa hoy la mayoría de atacantes y operadores de Red Teaming cuando están haciendo sus proyectos. Entonces, es una herramienta de la que yo no tenía conocimiento antes de esta certificación, y pues que en esta certificación aprendí bastante de cómo utilizarla. Hay un tema muy importante de este curso, es que cuando compras el acceso al curso, tienes acceso de por vida al curso. Digamos que no se vence el acceso que tienes al curso, que es un tema muy importante y diferente a los otros cursos que puedas tener. Y no solo eso, no solamente tienes acceso de por vida, sino que se actualiza constantemente. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en el Black Hat del año pasado, yo estuve allá presente cuando Will Shorter y Lee Christensen presentaron el paper de Certified Pre-Owner, y que básicamente define un montón de abusos a un servicio de Active Directory que es ADSS, y esto ya está incluido dentro del curso de CRTO. Y como les dije ahorita hace menos de un mes, empezando julio,
sacaron, digamos que alguien de la comunidad sacó un paper, un artículo describiendo lo que son los Diamond Tickets, que ahorita les explico un poquito qué es esto, y esto también ya está incluido dentro del curso. Entonces, no solamente, digamos que tienes el acceso por vía, sino que es una referencia que se vuelve constante y duradera sobre temas de cómo atacar ambientes de Active Directory y de Red Teaming avanzado, que como les digo, se actualiza todo el tiempo y tienes acceso completo siempre. Entonces, vale muchísimo la pena, digamos, hacer la inversión de acceder a este curso. Digamos que en términos de dificultad, esto es un chart que está en este sitio de alguien de la comunidad que, digamos que describe certificaciones de varios temas de seguridad. En este caso, las ofensivas son estas rojitas y ponen CRTO por acá más o menos entre CRTP, que es Certified Red Team Professional de Pentester Academy, y Certified Red Team Expert, también de Pentester Academy, entonces la ponen como entre la mitad de ellos. SPTX está por allá arriba, pero pues digamos que según lo que yo vi en el curso y en el examen yo pondría CRTO, si no al mismo nivel de CRT, un poquito más arriba. Digamos que me pareció un contenido demasiado interesante, demasiado detallado y que abarca temas avanzados, muy básicos, pero también unos temas avanzados también. Entonces, creo que vale muchísimo la pena y no la pondría abajo de CRT para nada, al mismo nivel o incluso un poquito más arriba. Aquí también hay otro chart de otra persona de la comunidad que también lo pone precisamente en un lugar similar, en donde por acá vemos a CRT como el más difícil y por acá está CRTP, por acá en alguna parte está, y también digamos que la pone como en una dificultad intermedia. También yo la pondría al mismo nivel de CRT o CEP o algo parecido. Entonces, de nuevo, el contenido es muy interesante, explicado por Rastamaus es completamente fácil de entender. Es una persona que explica fácil, digamos que es una persona experta en un tema, entonces es bien interesante el curso. Hablemos un poquito ya del precio de la certificación. Básicamente hay varias opciones. Puedes comprar solo el curso. Como les decía, es una inversión que vale la pena porque se actualiza constantemente y el acceso es de por vida y tiene un costo de 369 libras. Es alrededor de 420 dólares más o menos. Si quieres hacer, digamos, tener acceso al laboratorio, porque digamos el curso es solamente texto y videos, pero si quieres acceso al laboratorio, que es un laboratorio que está en SnapLabs, te vale pues un poquito más, te vale 399 libras. Estas dos opciones, las dos primeras, tienes digamos, un intento de examen. Listo. Se puede, digamos, presentar el examen una vez con las dos primeras opciones. Y digamos que Zero Point Security tiene algo chévere y es que dice, bueno, estos son precios que no son baratos. Entonces ellos permiten pagar a cuotas, a 4 cuotas, estos accesos. Entonces, si digamos, si yo quiero pagar digamos, 4 meses, 99 libras, pues puedo hacerlo y puedo tener también acceso al curso y al laboratorio. Entonces, es una opción de pago interesante que ofrecen ellos, que de nuevo vale la pena la inversión por el contenido tan interesante que está acá. Y digamos que cada opción de presentar un examen adicional, digamos que esto ya incluye un examen, pero digamos que si pierdo el examen no tengo un retake. Para hacer un retake del examen tengo que pagar 99 libras. O si digamos no quiero acceder al curso, ya digamos que tengo el conocimiento o creo tener el conocimiento suficiente para hacer el examen, pues simplemente pago el voucher y digamos que ya puedo hacer el examen sin ningún problema. Prerequisitos para la certificación, digamos que cualquiera la puede intentar, simplemente digamos que se necesita comprar el voucher del examen, que ya está, digamos, incluido en el curso. Si yo compro el curso, ahí tengo el voucher, o pues simplemente compro el voucher solo y ya. Y pues se sugiere tener conocimientos básicos de Active Directory. Esto no es una certificación para principiantes, digamos que se sugiere tener ya cierto conocimiento de Active Directory, de cómo funcionan algunos temas de Windows internals, por ejemplo, manejo de procesos, digamos, relación entre un proceso hijo y un proceso padre, cosas de ese estilo, permisos, cosas de ese estilo, también digamos que es importante conocerlos. También algo de Linux, ya les voy a contar por qué, en un tema de Cobalt Strike,
uno de los componentes, digamos que se recomienda usarlo solo en Linux, entonces también es importante conocer algo de Linux. Scripting en PowerShell por, digamos, todos los ataques, muchos de los ataques tienen que ver con PowerShell en Active Directory, conceptos de C Sharp, también, digamos, temas de compilar un paquete en C Sharp con Visual Studio Community, cosas de ese estilo. Networking, digamos que esto es algo que sabemos muchos, pero igual es un tema que es necesario, digamos, tenerlo claro porque hay partes de la certificación y el curso que requieren un conocimiento de cómo es el flujo de datos entre servidores, cómo funciona, por ejemplo, un proxy reverso, digamos que si usted en una LAN que no tiene acceso a otra LAN, cómo puedo hacer para que tengan acceso, temas de firewall, cosas de ese estilo, digamos que es importante conocerlo porque durante el curso se menciona. Y pues obviamente para el examen se requiere disponibilidad suficiente para completar el examen en 4 días, aunque el examen son 48 horas, digamos que se puede, el total del tiempo para completar el examen son 4 días, entonces digamos que uno lo puede hacer 48 horas seguidas, o pues muchas personas lo hacen de 12 horas, 4 días, entonces 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas, completan 48 y ahí están los 4 días como tal. No hay que hacer informe, entonces digamos que solo hacer el examen y ya ahorita les cuento un poquito más detalle del examen. Obviamente acceso confiable a Internet. ¿Y qué no se requiere para la certificación? Básicamente no se requiere un hardware específico, simplemente un laptop, un PC que tenga suficiente, digamos, capacidad para abrir un navegador y ya. No se requiere un cliente VPN porque el acceso al lab y al examen es por Guacamole, que es un producto de Apache, y el acceso a estos ambientes es por un navegador web. Y pues tampoco se requiere conocimientos previos de Cobalt Strike, porque aquí en el curso digamos que te enseña cómo manejarlo desde el inicio y cómo hacer, digamos, un ataque completo utilizando Cobalt Strike. ¿Cómo es el delivery del curso? Pues básicamente el delivery del curso se hace por SnapLabs. Cuando, digamos, te registras al curso, te dan digamos, dos cuentas, una en SnapLabs, que es donde está todo el tema del laboratorio y el examen también. Y el acceso al laboratorio es por 6 meses. Digamos que yo lo compré en abril y si ven por acá en el screenshot, todavía tengo acceso hasta septiembre 11. Entonces digamos que todavía tengo acceso para hacer cosas en el laboratorio, aunque ya incluso hice la certificación y el examen. Y el tiempo total de laboratorio son 40 horas. Entonces, digamos que durante el curso, pues tú prendes y apagas el laboratorio a medida que vas replicando lo que está en el curso y tienes 40 horas para completar, digamos, todo el material del curso. Por ejemplo, yo tengo todavía 12 horas, 12.4 horas disponibles que se me vencen ahorita en septiembre. Entonces, digamos que puedo, digamos, prender de nuevo mi laboratorio, hacer, digamos, cualquier prueba que esté necesitando hacer para algún cliente que requiera hacer una prueba inicial antes de cualquier ataque. Entonces, digamos que tengo un ambiente configurado donde puedo hacer todavía pruebas en este laboratorio. Y el contenido del curso, digamos que la parte de texto y videos está hospedado en Zero Point Security, entonces es una cuenta diferente a la que está en SnapLabs. ¿Listo? El curso se compone de recursos web y está dividido básicamente en 26 temas principales a hoy. Como les digo, esto se actualiza constantemente, pero hoy digamos que son 26 topics grandes que son los que vemos aquí a la derecha, que ya ahorita más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Y algunos de los temas vienen con videos explicados por Rastamaus, entonces es el hombre replicando en vivo pues varios de los ataques que está acá, que es bastante interesante. Ya hablemos un poquito entonces del curso. El curso básicamente, como les dije, tiene 26 topics que comprende temas como introducción del curso, command and control, external, conocimiento externo, compromiso inicial, reconocimiento de host, persistencia de host, escalamiento de privilegios, reconocimiento de dominio, movimientos laterales en máquinas del dominio, manejo de credenciales y impersonamiento de usuarios, cracking de passwords, tips de cracking de passwords, que es bien interesante, session passing, que es como hacer, digamos, utilizar una sesión de Cobalt Strike para generar por ejemplo, una sesión de Meterpreter o viceversa. Entonces ahorita les cuento un poquito del tema. Pivoteo, Data Protection API, que es de PAPI, para manejo de secretos en Windows, Kerberos, ADCS, lo que les decía ahorita,
el paper y la charla que pasó hace un año de Certified Pre-Owned, que es todo el tema de abuso de servicios de certificados de Active Directory, Group Policy, GPOs, temas de ACLs, Discretionary Access Control List, abusos de servidores de Microsoft SQL, como, digamos, ya teniendo acceso al dominio, qué se puede hacer con esto, temas de confianza entre forest y dominios también, padre e hijo, por ejemplo, interforest también, un tema de labs, que ya les voy a hablar del tema, temas de bypassing, que es bien interesante también. Ya digamos que cuando uno tiene acceso completo a un dominio, ya cómo hacer, digamos, data hunting o poder, digamos, determinar qué información es importante extraer. Y un capítulo sobre cómo se debe reportar todos los hallazgos de esto. Y pues al final, digamos que hay un capítulo de cómo utilizando Cobalt Strike se puede extender esta herramienta para, digamos, temas de evasión de controles y cosas por el estilo. Entonces, empezando con el primer tema, introducción al curso, pues se ve que es términos sencillos. De nuevo, como les dije ahorita, el curso empieza desde lo básico y va desarrollando conceptos a temas bastante avanzados, que es bien interesante. Entonces empieza con temas de qué es red teaming, define, por ejemplo, fases de un engagement o de un proyecto, planeación, cómo se define el alcance, las reglas de juego de un proyecto de estos, cómo se puede, por ejemplo, determinar la duración y costos de un engagement de red teaming, modelos de amenazas y de breaches también. Y digamos que aquí sale un concepto que está, digamos, es relativamente nuevo, que es Operation Security. Operation Security es básicamente una medida de qué tan fácil es que las acciones que estás haciendo como red teamer, como atacante, puedan ser observadas y pues eventualmente interrumpidas por las personas que defienden, es decir, por el blue team. Obviamente esto depende mucho de los skills del blue team, de los skills de las personas que defienden, porque por ejemplo, digamos que si estás atacando una red madura de una corporación multinacional, pues lo más probable es que tengan un buen monitoreo, buenas herramientas, un equipo grande que puedan estar verificando patrones de ataques, amenazas y todo este tipo de cosas, indicadores. Pero digamos que pueden también, digamos, a ver el ejemplo de que estoy atacando una red inmadura con pocas personas en el blue team y digamos que ese tema relativo de la facilidad de que me detecten es completamente relativo y depende mucho de los skills de las personas que me están detectando. Sin embargo, pues digamos que ya se manejan como varios ataques y medidas que se pueden considerar como que es un bad offset, que es decir que si yo tengo un ataque que es bad offset, significa que puede ser o tiene la capacidad de ser detectado con mayor facilidad que si digamos que estoy haciendo un ataque de good offset. Entonces, por ejemplo, temas sencillos. Yo creo que todos sabemos que hacer una denegación de servicios es un tema que se detecta completamente fácil, depende de los skills del blue team. Es muy fácil saber si un servidor está caído o no. Entonces, es un tema que tiene completamente bad offset porque es muy fácil de detectar. Un tema que es muy común cuando hacemos nosotros, por ejemplo, temas de red teaming, en la parte de numeración es hacer escaneo con Nmap. Ese también es un tema que hoy muchas herramientas detectan ese comportamiento en la red y pues empiezan a decir, vea, aquí hay un atacante, entonces digamos que ya esa medida de detección se genera acá y pues digamos que no es bueno hacer un escaneo de redes común. Por ejemplo, uno que ya empieza a ser un poquito, digamos, a contradecir un poquito lo que hacemos hoy, es que muchas veces cuando ya tenemos control sobre un servidor, generamos una reverse shell, una shell reversa. Esto digamos que ya se considera como bad offset porque digamos que tenemos un canal, un stream sincrónico que siempre está generando datos y si yo hago, por ejemplo, una captura de datos de red como Blue Team, digamos que puedo capturar y detectar el atacante. Entonces, en este caso, por ejemplo, se recomienda utilizar beaconing, que es lo que hace Cobalt Strike con Jitter. Jitter es como digamos, una medida de entropía que uno le puede poner a la comunicación del beaconing para que, por ejemplo, el beaconing, yo le digo que me mande señales cada 5 segundos y el jitter, como que le pone la entropía, no, cada 5 segundos no, sino cada 4.5, cada 3.5, cada 6. Es como que le pone un nivel de entropía a esa comunicación del beaconing. Entonces ya digamos que el tráfico no es tan predecible
utilizando esto. Entonces es mejor utilizar beaconing que una reverse shell. Por ejemplo, PSExec. PSExec es para ejecutar comandos remotamente. Si yo tengo credenciales de un usuario, puedo ejecutar comandos remotamente en otro servidor. Pero PSExec, por ejemplo, genera un servicio y ese servicio, dependiendo del cliente PSExec, por ejemplo, InPacket, el nombre del servicio siempre son 4 o 5 caracteres aleatorios que si yo simplemente reviso los servicios ejecutándose en ese momento en el event log del Windows, pues va a detectar que se hizo un PSExec y es mucho más fácil de detectar. Digamos que para esto se recomienda hacer, por ejemplo, WMIexec o DCOMexec, que ambos utilizan DCOM para ejecutar, digamos, comandos remotamente, que hace mucho más difícil la detección de ese tipo de técnicas. Otro ejemplo que ya se vuelve un poquito más avanzado es DSync, que es que cuando yo tengo acceso a un controlador de dominio, yo soy domain admin, normalmente lo que hacemos es un DSync para traerme los hashes de todos los usuarios del dominio. Pero ese DSync, digamos que esa traída de esos hashes genera ruido en el monitoreo y hace que sea muy fácil de detectar o más fácil de detectar ese patrón. Si yo utilizo, por ejemplo, ese Shadow, que ese Shadow es una técnica que le permite a un atacante, digamos, hacer push de datos, o sea, hacerse pasar como primero un domain controller y hacer push de datos a la base de datos del Active Directory sin ningún tipo de rastreo. Entonces es mucho más difícil detectar un ataque de DC Shadow que un ataque de DSync. Por ejemplo, Golden Tickets es un tema también que lo hacemos normalmente común y que ya se define que es un bad obstacle hacer un tema de Golden Tickets. Y se recomienda hoy ya utilizar Diamond Tickets, que ya les voy a explicar la diferencia entre estos dos. Y pass de hash, por ejemplo, es otra técnica que cuando yo no tengo el password, sino que tengo el hash de un usuario, pues utilizo pass de hash para, digamos, generar un proceso con el token, el token de seguridad de ese nuevo usuario. Pero pass de hash también, digamos, que tiene ciertas restricciones de OPSEC. Por ejemplo, yo necesito ser administrador de la máquina para utilizar pass de hash, porque tengo que parchar el proceso LSASS y eso obviamente genera mucho más ruido en temas de monitoreo. Entonces, para eso yo puedo utilizar, por ejemplo, overpass de hash, que no tengo que tener ese tema de administrador en la máquina, simplemente genero un TGT y con ese TGT pues ya puedo, digamos, hacerme pasar por el usuario que tengo el hash. Y hay otros temas que son buen OPSEC, por ejemplo, el parent pit spoofing, que ahorita les hablo un poquito de eso, y el process injection, que es inyectar, digamos, shellcode o código dentro de un proceso también. Esto también tiene su parte de bad OPSEC, porque digamos que eso se puede detectar en in-memory, pero también se puede, por ejemplo, hacer un tema de cifrado de esa inyección de procesos. Entonces, el tema de OPSEC es bien interesante conocerlo porque hoy hacemos muchas de estas técnicas de la izquierda sin saber que podemos ser detectados fácilmente, entonces ya hay nuevas formas de hacer lo mismo de una forma mucho más, digamos, silenciosa. Luego viene un capítulo de Command and Control en donde acá se habla de Cobalt Strike, que de nuevo toda esta certificación, este curso está basado completamente en Cobalt Strike, que básicamente Cobalt Strike es una plataforma para simular adversarios y hacer operaciones de red teaming. Este producto está diseñado para simular y hacer acciones de post-explotación y simular, digamos, actores avanzados. Esto, digamos que Cobalt Strike tiene dos componentes principales, que es el Team Server, que es básicamente el que controla los beacons. Los beacons son como las partes que están, digamos, implantadas en los servidores comprometidos y digamos que ahí es donde se controla todos los beacons en el Team Server. Y el Team Server solo se puede instalar en Linux, por eso les decía ahorita que es importante conocer Linux. Entonces, el Team Server se instala en Linux y tenemos una parte que es una parte UI, digamos que la parte gráfica que está hecha en Java y pues eso sí puede ser ejecutada en Windows o en cualquier plataforma que soporte Java. En este capítulo también se habla un poquito de los Listener Manager, cómo funcionan pues los listeners de Cobalt Strike, que básicamente son listeners que están escuchando en el Team Server y los beacons se van conectando a ese listener y digamos que ya yo puedo tener control de los beacons cuando se conectan a mí al Team Server. Se habla también de payloads, que son, digamos, ya las cargas útiles que se implantan dentro de los servidores comprometidos.
y también el tema de los beacons. Luego viene un proceso, hay un tema importante en el tema de Cobalt Strike, y es que Cobalt Strike tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, hay un tema que no está incluido en el curso, que es el tema de DNS, Listener, que también es una de las, digamos que Cobalt Strike, normalmente el HTTP Listener es el que se utiliza en este curso, que todo el tráfico de los beacons hacia el team server ocurre por HTTP, pero digamos que hay otra opción de que se pueda ocurrir por DNS, y por ejemplo en el curso no se toca esto. Entonces, en el curso se tocan unos temas específicos, pero no se toca todo el funcionamiento de Cobalt Strike. Entonces, ahorita al final les dejo un poquito de recursos para completar todo de cómo funciona Cobalt Strike y cosas que no aparecen en el curso. Luego viene un capítulo de reconocimiento externo, en donde, digamos, se hace referencia a cómo utilizar DNS records para hacer reconocimiento pasivo del blanco, obviamente redes sociales. Luego hay un capítulo de compromiso inicial, de cómo, digamos, utilizando la información que obtuvo en el reconocimiento, puede utilizarla, por ejemplo, para técnicas de password spraying, phishing, atacar o mandar phishing con HTML Application HTAs, en macros también. Y, por ejemplo, aquí se habla un tema de parent-child relationship. Aquí digamos que cuando yo ejecuto una macro, y la macro digamos que tiene un payload que ejecuta un PowerShell, lo que ocurre es esto, que digamos que yo en Word voy a tener, si yo reviso el árbol de procesos, lo que voy a ver es esto, que Word creó un proceso que es PowerShell. Eso es completamente raro, y esto tiene un bad OPSEC, hacer este tema de crear macros y generar payloads acá. Entonces digamos que con esto se tiene un bad OPSEC y se puede, digamos, solucionar o se puede evadir con un tema de parent-pit spoofing, por ejemplo. Parent-pit spoofing es que yo le digo, utilizando varias técnicas, que le digo que este proceso de PowerShell al sistema no es hijo de Word, sino que, por ejemplo, es hijo de SVS Host, que es uno de los componentes que generan servicios. Que digamos que si yo cambio el proceso padre del PowerShell, es mucho más difícil de que se utilicen, digamos, detecciones que están basadas en relaciones de procesos padres y procesos hijos. Entonces, aquí ya empezamos a ver lo importante de lo que es el OPSEC en la ejecución de temas de compromisos iniciales. Luego viene una parte de reconocimiento de host. Bueno, aquí una parte importante, y es que el examen como tal, digamos que no incluye todo el tema del reconocimiento externo, porque el examen está diseñado en un escenario que se llama Assumed Breach, es decir, que te dan un usuario de un dominio y ya se supone que ya hiciste todas esas técnicas de compromiso inicial y ya estás dentro del dominio, en una máquina del dominio. Entonces, estos primeros capítulos son importantes como referencia, pero no se tocan en el examen, que ahí digamos que ya empiezan los primeros tips del tema. Digamos que ya aquí empieza todo el tema, lo que se cubre en el examen, y empezamos con Cobalt Strike a hacer un tema de reconocimiento. Entonces, Cobalt Strike ofrece funcionalidades, por ejemplo, de tomar screenshots digamos que yo instalé un beacon en un usuario, yo puedo tomar un screenshot de la pantalla de ese usuario en ese momento, y como vemos acá, pues aquí veo qué está haciendo el usuario en ese momento. También Cobalt Strike tiene la capacidad de hacer keylogger también, beacon en un usuario. Le instalo el beacon y ejecuto el comando keylogger en el beacon, y ya Cobalt Strike empieza a capturar todos los keystrokes que el usuario va capturando, como vemos acá, y los va poniendo por acá en el GUI, donde se puede ver absolutamente todo lo que la persona escribe en el teclado. Esto es parte de la funcionalidad nativa de Cobalt Strike y sirve como reconocimiento del host. Sin embargo, digamos que la herramienta que se utiliza en el curso, no solamente en el curso, digamos que en el examen, y de hecho es una de las mejores herramientas de reconocimiento que hay, se llama Seatbelt. Seatbelt es básicamente una herramienta que permite hacer enumeración de muchos temas de un host, ya sea para temas defensivos o pues obviamente para temas ofensivos. Como vemos acá,
esto es seatbelt y tiene un montón de numeración. Vemos todos los tipos de información que me enumera seatbelt, y esta herramienta pues se utiliza durante el curso. Entonces la recomiendo si no la conocen, porque es demasiado útil cuando yo estoy haciendo reconocimiento de host, que me dice dónde pueden estar, digamos, posibles temas de compromiso, y esta herramienta es súper importante para el examen también, para que la tengan en cuenta. Siguiendo con la presentación, entonces sigue el tema, el capítulo de persistencia de host, es decir, ya tengo, digamos, un compromiso inicial, ya por alguna forma logré elevar privilegios o al menos ya estoy, digamos, dentro del host. Entonces, ¿cómo hacer persistencia en el host? Entonces, hay varias formas y se utiliza una herramienta que se llama Sharp Persist, que es un toolkit que permite ejecutar varias técnicas para, digamos, ganar, permanecer dentro del host o ganar o no perder el acceso que se tiene en el host. Y utiliza técnicas, por ejemplo, crear una task, una tarea programada, digamos que utilizando por ejemplo, que ejecute un payload que llama el beacon, y ahí se conecta con Cobalt Strike, o poniendo, digamos, cargas útiles dentro de los folders de inicio o en el autorun del registro. O sea, también digamos que se habla bastante en el curso y es bien interesante. En el tema de host persistence hay un capítulo, digamos un subcapítulo de persistencia que tiene que ver con COM hijacking, que digamos es un tema bastante interesante. COM, que es básicamente una tecnología que está en el sistema operativo Windows, que permite la intercomunicación entre procesos utilizando, que digamos están compilados en diferentes lenguajes. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar entre Internet Explorer y Word utilizando COM, ¿cierto? Entonces, es una forma nativa que tiene Windows para que entre varios procesos puedan hablar entre sí utilizando unas interfaces definidas. Digamos que esto también se puede hacer remotamente por RPC, y hay un tema interesante con la persistencia utilizando COM, y es el COM hijacking. Digamos que COM tiene unas interfaces definidas y dependiendo, digamos, la interfaz, hay una que se llama In-Process Server, que básicamente es un servicio que corre por COM, y yo, digamos que si encuentro un improx server dentro del host que estoy atacando y hay ciertos registros que no están presentes por la forma en que evalúa Windows, digamos, la precedencia de varios registros, pues yo puedo poner un DLL en el lugar correcto, y eso hace que cuando ciertos procesos y ciertas interfaces COM se ejecuten, pues el DLL que yo ponga pues va a ser ejecutado. Eso básicamente es cómo funciona el COM hijacking, que es un capítulo bien interesante de este tema de persistencia de host. Luego viene un capítulo de escalamiento de privilegios de host, en donde aquí se mencionan dos herramientas que son muy similares. PowerUp, pues digamos que es la implementación de PowerShell, de una serie de scripts que permiten identificar vulnerabilidades para escalamiento de privilegios. Y SharpUp, digamos que es la implementación de C# de muchos de los temas que están implementados en PowerUp. Entonces acá estas dos herramientas verifican específicamente sobre todo cómo están configurados los servicios de Windows, específicamente por ejemplo vulnerabilidades como unquoted paths o weak permissions, es decir, permisos del binario del servicio como tal que tengan permisos débiles. Entonces yo puedo por ejemplo reemplazar un binario que tenga sus permisos débiles y puedo hacer el ataque. Y otro que es digamos que es una llave de registro que es siempre instalar elevado. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, el tema de unquoted paths? Aquí vemos en una lista, no sé, aquí estoy ejecutando un comando de WMI que me lista los procesos, perdón, los servicios que están, digamos, activos en este host. Por acá uno de los servicios que veo es Bull Service 1. Entonces, como vemos acá, esto tiene una característica, y es que el path tiene, digamos que todo el path como tal tiene espacios en el nombre completo. Como vemos, por ejemplo, este de Amazon tiene espacios también, pero le ponen comillas acá, quotes.
Entonces eso hace que cuando Windows vaya a resolver este path, pues como sabe que tiene quotes, sabe que el path es absoluto, incluyendo el espacio, y va y ejecuta este .exe. Pero ¿qué pasa con este último? Como no tiene las quotes, como no tiene las, digamos, las comillas en esta parte de acá, ¿qué pasa? Windows hace esto. Empieza a tratar de resolver cuál es el verdadero ejecutable de este servicio. Entonces lo primero que trata de resolver es esto. Como aquí hay un espacio, trata de identificar si aquí hay un .exe. En el C, program.exe, que es el espacio que está acá. Luego no lo encuentra, entonces va y verifica el segundo espacio, que es el bool.acá, el bool que está acá. Entonces verifica si existe el binario bool.exe. Y al final aquí tenemos un espacio en service, entonces verifica si el .exe, si el service.exe existe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como usuario de bajos privilegios por algún motivo tengo permisos de escritura en alguno de estos directorios, en C, en Program Files o en este bool service, yo puedo poner un .exe con estos nombres y se ejecuta cualquier cosa que este .exe haga cuando este servicio se reinicie. Entonces esta es la forma en que se puede abusar, por ejemplo, de el unquoted paths que es identificado por este par de paquetes que es SharpUp y PowerUp. Luego viene, bueno, también en la parte de Privilege Escalation, en Cobalt Strike, digamos que ya específicamente Cobalt Strike, se habla de un tipo de listeners que es el peer-to-peer listeners. Y este peer-to-peer actualmente en Cobalt Strike es de dos tipos, que es el tipo TCP, que tiene un bat obsec porque obviamente digamos que abre un puerto nuevo y digamos que todo el tráfico pasa por un puerto nuevo que se está ejecutando. Y hay otro que es SMB, que no es tan malo en temas de obsec porque básicamente utiliza tráfico SMB que es muy común en la red y utiliza por ejemplo named pipes que es mucho más difícil de identificar en un tráfico malicioso que un puerto nuevo que se creó en un servidor que es absolutamente ruidoso. Estos peer-to-peer listeners son bastante útiles cuando se utilizan en temas de pivoting y para temas de escalamiento de privilegios. Por ejemplo, en el caso anterior de este tema de este servicio, un quoted, yo aquí puedo poner en este service.exe un peer-to-peer listener, un beacon que tenga pues apunte a un peer-to-peer listener y eso me ayuda a hacer escalamiento de privilegios y tener digamos ya digamos un beacon nuevo con el nuevo servicio que acabo de vulnerar. Digamos que gráficamente en Cobalt Strike, como se ven estos peer-to-peer listeners, normalmente los listeners o el tráfico se identifica con una flecha que va, digamos que este muro que está acá es el team server y la flecha indica el tráfico, como les decía ahorita, los beacons se conectan hacia el team server, que es como vemos acá la dirección de esta flecha. El peer-to-peer listener es, digamos, la flecha al revés, al contrario. El peer-to-peer listener crea el beacon. En el caso, por ejemplo, de TCP, abre un puerto. Normalmente uno utiliza el 4444. Entonces, abre ese puerto y yo desde este beacon le digo connect a ese nuevo listener que me está por allá ejecutando y por eso la dirección de la flecha es diferente. Cuando yo tengo una flecha verde quiere decir que el peer-to-peer listener es TCP y cuando es ámbar o naranja quiere decir que el listener es SMB. Entonces gráficamente yo los puedo diferenciar de esa forma. Luego viene un tema de reconocimiento de dominio en donde acá se utiliza bastante Power BIEW. Power BIEW básicamente es un script que tiene muchos patrones de identificación y numeración de dominio. Por ejemplo, acá vemos cómo se puede hacer un PowerShell import desde el beacon de Cobalt Strike y ejecutar ya cualquier función que esté dentro de Power BIEW, perdón. O se puede hacer lo mismo en SharpView, que ya tiene implementado muchas de las funcionalidades de Power BIEW y básicamente el output es el mismo. Entonces acá explican ambos. Como vemos aquí, la diferencia es que aquí se utiliza PowerShell para ejecutar la función getDomain y aquí, como es un assembly de C#, se utiliza executeAssembly, que tiene una característica bien importante y es que el executeAssembly lo que hace es que lee este .exe desde mi máquina atacante, donde está el GUI de Cobalt está ejecutando, se lo lee en memoria en el beacon y ejecuta la función que vemos acá. Entonces, este SharpView, por ejemplo, nunca toca el disco,
del servidor afectado, lo que ayuda mucho al tema de OPSEC. Luego viene reconocimiento de dominio, otra herramienta que es AD Search, que digamos que la diferencia con Power BI es que ya digamos que Power BI tiene unos queries predefinidos para hacer enumeración de dominio como get domain, get forest, get users, cosas por ese estilo, y simplemente me aparece el resultado de eso. AD Search no tiene esos queries predefinidos, pero pues me permite hacer queries LDAP custom, que puede ser bastante poderoso si yo lo sé utilizar bien. Y en temas también de Domain Reconnaissance, no puede faltar obviamente Bloodhound, que es una herramienta que permite identificar gráficamente caminos de ataque que yo puedo seguir en el dominio para, digamos, llegar a targets que pueden ser interesantes para mí. Entonces también se habla de cómo utilizar esto. Luego viene un capítulo de Lateral Movement, de movimiento lateral, en donde se explica el funcionamiento de una técnica, de una capacidad de Cobalt Strike, que es Jump, que Jump utiliza dos formas para movimientos laterales. Digamos que yo tengo aquí un token de seguridad que me permite conectarme, por ejemplo, en SRB1. Yo puedo utilizar WinRM, que utiliza un puerto que es el 5985, y eso al final, cuando yo hago esto, si yo tengo permisos administrativos en este servidor, estoy diciendo que me genere un peer-to-peer listener de tipo SMB y se me va a conectar, digamos que ya va a generar un named pipe por allá en este servidor SRB1 y ya simplemente le digo link para poder, digamos, tener un beacon nuevo en este otro servidor. O la otra forma con Jump es utilizar PSExec, pero lo que les decía ahorita al inicio, PSExec crea un servicio aleatorio que en este caso, por ejemplo, en el caso de Cobalt Strike, siempre tiene 6 caracteres, perdón, 7 caracteres, por lo que digamos que si yo soy una persona que conozco de esto, en el monitoreo reviso servicios de 7 caracteres aleatorios y sé que alguien está ejecutando Cobalt Strike. Entonces, por eso no es muy bueno ejecutar esto por temas de OPSEC. Y digamos que Jump solo soporta estos dos métodos, pero yo también puedo hacer movimientos laterales utilizando COM. Ya digamos que se utiliza un script en PowerShell que se llama invoke de COM, que permite, digamos, utilizando ciertos métodos, hacer movimientos laterales utilizando este protocolo. Luego viene un capítulo de credenciales y user impersonation. Yo creo que es uno de los capítulos más interesantes de todo el curso, porque habla de temas de manejo de tokens de seguridad, de cómo hacer impersonamiento de estos tokens. Hablan, por ejemplo, de una capacidad que tienen los beacons, es que tienen incorporado muchas funcionalidades de Mimikatz. Pues, por ejemplo, acá yo utilizo el comando Mimikatz, que ya está incorporado en el beacon, para obtener la SAM, que es el Security Account Management Manager, que es, digamos que la base de datos que guarda los hashes de usuarios locales del sistema. En este capítulo también de Credentials y User Impersonation, como les decía, se hablan de los conceptos de Make Token, que Make Token es una capacidad que tiene Cobalt Strike, que utiliza un API que lo que hace es como clonar el token actual de seguridad, y si yo le pongo unas nuevas credenciales, pues va a generar un token de seguridad diferente para, digamos, conexiones de salida. Esto es similar si alguien lo utiliza como al Run as Net Only, que tiene nativo los sistemas operativos Windows. Entonces, básicamente, si yo tengo un password en claro, por ejemplo, como vemos acá, yo puedo crear un token de seguridad para ese usuario, y ya digamos que puedo hacer movimientos laterales con las capacidades que este usuario pueda tener en el dominio. Y hay otro tema de process injection. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo de que yo voy a inyectar un beacon en el proceso de Teams, de Microsoft Teams. Entonces yo utilizo la capacidad de Cobalt Strike, que es inject, le pongo el PID, el process ID de Teams, y le inyecto un beacon SMB. Y de una aquí pues me aparece el beacon, que digamos que ya es un nuevo beacon que está ejecutándose en el proceso 10.152, en el proceso de Microsoft Teams. Entonces es una forma bien interesante de pasar desapercibido, inyectando beacons dentro de procesos que son comunes del sistema operativo Windows, que esto lo permite fácilmente Cobalt Strike y ayuda mucho a temas de movimientos laterales y evasión de detecciones.
Luego hay otro capítulo de Password Cracking Tips and Tricks, que básicamente es un capítulo enfocado 100% en cómo utilizar Hashcat, utilizarlo bien. Hashcat tiene una curva de aprendizaje un poquito empinada, pero pues cuando ya uno conoce bastante cómo utilizar esta herramienta, sirve bastante para hacer cracking de contraseñas de una forma mucho más rápida que con otras herramientas conocidas. Entonces es bien interesante también este capítulo. Luego viene un capítulo que es, yo no sabía que esto se podía, que es Session Passing. Es básicamente una forma que tiene Cobalt Strike de que los listeners de Cobalt Strike pueden hablar con otras herramientas. Por ejemplo, en este caso con Metasploit o con otros C2, por ejemplo. Digamos que esto, ¿para qué lo tiene Cobalt Strike? Hay varias razones. Por ejemplo, hay funcionalidades que pueden estar en Metasploit que no tiene Cobalt Strike. Entonces, de esta forma, digamos, se pueden unir dos herramientas muy poderosas. O digamos que yo quiero tener dos backups de dos listeners diferentes por si alguna cosa, por si me detectan, puedo tener un backup de acceso o simular básicamente lo que son tácticas, técnicas y procedimientos de atacantes comunes que utilizan una u otra herramienta. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Yo creo un listener de tipo foreign HTTP y aquí básicamente en Metasploit lo que hago es, corro aquí Metasploit en el beacon digamos que espero con el multi-handler de Metasploit ese nuevo beacon, ese nuevo listener y ya puedo ejecutar Metasploit en el listener de Cobalt Strike. Entonces es una forma de unir dos herramientas bien poderosas. Y la otra forma es que yo puedo inyectar un shellcode arbitrario, digamos que en un proceso. Por ejemplo, yo creo un shellcode utilizando MFS Venom, que es un reverse shell de Meterpreter, y eso me crea un beacon, un payload por acá en este binario. Y yo utilizando una capacidad que tiene Cobalt Strike, que es el shellcode injection, como vemos acá. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un proceso que es Notepad, que es completamente normal. El PID del proceso es 1492. Y yo lo que puedo hacer es inyectarle a ese proceso de Notepad el shellcode que acabamos de crear de reverse shell. Y aquí vemos que ya cuando hago eso, pues ya tengo en este caso es al revés, digamos que ya en Meterpreter tengo la sesión que el Cobalt Strike me permitió hacerlo por la inyección de procesos. Entonces, bien interesante cómo se unen estas dos herramientas. Luego viene un capítulo de pivoting, que también es muy importante para el tema del curso, en donde se habla de, por ejemplo, de proxies tipo SOX, un tema de NTLM Relay, también es bien interesante esto. Hay un tema que es un tema de reverse port forwarding que le permite básicamente a una máquina redirigir tráfico de entrada a un puerto específico de otra IP. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le digo que todo el tráfico que le llegue al puerto 8080 de donde está instalado este beacon, lo redireccione a esta IP, la 31.1, al puerto 80. Entonces, es una forma de hacer reverse port forwarding para, digamos, manejo de tráfico, cosas por el estilo que puedan ocurrir. Esto, por ejemplo, se utiliza cuando yo estoy, esto es muy común, por ejemplo, en dos controladores de dominio, que normalmente no hay comunicación de la red de un controlador de dominio con la otra, sino que se comunican solo los domain controllers por temas de confianza. Entonces yo puedo hacer un reverse port forwarding en ambos controladores de dominio, ya pues ambas redes pueden comunicarse sin ningún problema. Luego viene otro capítulo bien importante, tanto para el curso como en el examen, que es Data Protection API, que es DPAPI, es un componente que está embebido en Windows que permite formas de cifrar o encriptar y obviamente descifrar también información importante que es confidencial. Normalmente se utiliza para temas de guardar credenciales de RDP, el browser también las utiliza para guardar credenciales que yo pongo ahí del banco, cosas por este estilo. Y DPAPI es una API básicamente que tiene varias funciones de Windows que permiten cifrar y descifrar esta información. Esa información descifrada se puede extraer con Mimikatz. En el curso también lo mencionan cómo hacerlo. Pero digamos que utilizando ciertas capacidades de Mimikatz yo puedo
empezar a descifrar la información que está en estos contenedores seguros. Por ejemplo, aquí vemos que el Windows Credential Manager está guardando una credencial de RDP y pues obviamente yo no la puedo ver, pero si yo utilizo los mecanismos que me provee Mimikatz de DPapi, yo puedo empezar a hacer, digamos que hay unos pasos para hacerlo y al final puedo obtener la credencial en plano de esta password de RDP que está por acá. Entonces es muy importante esto también y es bien interesante conocer este tema de DPapi. Luego hay un capítulo de Kerberos, que Kerberos es obviamente uno de los capítulos más grandes del curso, pues porque tiene temas, por ejemplo, de abusos de delegaciones, lo que es Constraint Delegation o Constraint Delegation, cómo se puede abusar, como el Printer Bug, que es es una forma de hacer de que un servidor se conecte a mí y si yo tengo, por ejemplo, un Constraint Delegation, puedo capturar el TGT de ese servidor y ya con eso puedo hacer elevación de privilegios en el servidor que tiene este problema. También digamos que se habla de temas, por ejemplo, de Kerberos Roasting y ASREP Roasting, que son formas de que yo pueda obtener el TGS o el ticket de servicio de usuarios que tengan una característica que es el SPN. Y cuando yo tengo el TGS que está firmado por el hash de esos usuarios, pues yo lo puedo craquear en offline y obtener la clave, si la clave es obviamente débil, y se puede craquear, pues tener la clave de estos usuarios de servicio que normalmente tienen privilegios importantes en el dominio. En la parte de Kerberos, digamos que uno de los temas que en todo el curso me gustó más es una cosa que llama S4U Self Abuse, que es una extensión que, digamos que el S4U Self es una extensión de Kerberos que permite obtener TGS. Digamos que yo soy un usuario de servicio, entonces puedo obtener un TGS para mí mismo, haciéndome pasar por cualquier usuario. Es una extensión que permite Kerberos y se utiliza mucho para temas de Constraint Delegation. Y esta parte, digamos que es bien interesante porque muchas veces, digamos que uno puede obtener un TGS, un TGT de una máquina del dominio. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el TGT de esta máquina que es Workstation 2 y cuando yo tengo el TGT, digamos que yo puedo hacer algo, si este es un controlador de dominio, yo puedo hacer cosas como DSync, pero yo no tengo a control administrativo sobre esta máquina porque ese TGT no me lo permite. Utilizando este abuso de esta extensión de Kerberos, yo puedo generar un TGS para mí mismo con un usuario que yo sepa que es administrador de dominio y hacer unos cambios en el ASN.1 de ese ticket, que digamos que es una parte del ticket que no está cifrada y no se verifica por el KDC. Y yo cuando hago esas modificaciones, básicamente yo puedo ganar control administrativo sobre la máquina dueña de ese TGT. Entonces, para mí es uno de los capítulos que más me gustó, porque yo muchas veces en pruebas con clientes lograba obtener ese TGT de la máquina, pero digamos que no podía tener control administrativo de la máquina porque no podía por restricciones del TGT. Pero haciendo este abuso de esto, pues es mucho más sencillo poder, digamos, hacer movimientos laterales con privilegios avanzados. Entonces, me gustó mucho este capítulo, se lo recomiendo, es parte de lo que más, de lo que aprendí bastante en este curso y ayuda mucho, como les decía, a obtener accesos en computadores en los que puedo tener un TGT por cualquier motivo. Otro de los capítulos bien interesantes es el de ADCS, que es el de Certified Pre-Owned. Básicamente aquí, para hacerlo rápido, esto digamos que define, digamos que el ADCS es un rol que tiene el controlador de dominio que básicamente permite crear una infraestructura de PKI, en donde yo puedo crear llaves criptográficas, llaves privadas y certificados digitales. Y cuando yo tengo ciertas configuraciones que no son las mejores, mis configurations, yo puedo abusar, por ejemplo, templates vulnerables. Y si esos templates vulnerables, digamos, tienen ciertas características de acceso, yo puedo abusar de esos templates y puedo generar certificados o puedo, digamos, pedir certificados para cualquier usuario, por ejemplo, un domain admin. Y cuando tengo ese certificado, pues tengo llave privada y llave pública y eso me permite hacer impersonamiento de ese usuario en el dominio, pues y ganar privilegios administrativos de una forma muy sencilla. Eso es un paper que de nuevo
lo lanzaron hace un año Will Schroeder y Lee Christensen en un paper muy chévere que se llama Certified Pre-Owned. Se lo recomiendo para que lo lean, que es bien interesante. Aquí se hablan de algunos de los abusos en este capítulo, que es bastante útil. Otro capítulo que es GPOs, cómo se usan las GPOs, y aquí digamos que ya en Cobalt Strike hablan de un tipo de listener que es el Pivot Listener. El Pivot Listener es básicamente un parecido como un peer-to-peer listener. La diferencia grande con estos es que cuando yo hago un Pivot Listener, inmediatamente se conecta el beacon a ese listener. Con el peer-to-peer listener yo tengo que explícitamente hacer un connect a ese listener. Digamos que cuál es la ventaja o por qué se utiliza esto. Básicamente, por ejemplo, en las GPOs, cuando yo modifico una GPO por cualquier motivo, tengo una CL que me permita modificar el GPO o cualquier cosa, las GPO no se aplican inmediatamente. Hay un tiempo, por defecto es una hora, pero se puede pues configurar en donde esas GPO se replican en las máquinas que están afectadas por la GPO. Entonces, como yo no sé cuándo se va a ejecutar esa GPO, yo lo que hago es un pivot listener que lo que hace es que cuando la GPO se ejecuta, inmediatamente todos los pivot listeners se van a conectar al beacon y puedo tener una imagen parecida a esta. Si yo pusiera peer-to-peer listeners en vez de pivot listeners, yo tendría que conectarme manualmente a cada uno de estos máquinas que yo incluso no sabría cuáles son, porque una GPO puede afectar a una o a muchas máquinas y yo no sabría cuáles son las máquinas afectadas, pero con un pivot listener ellas automáticamente se conectan a mí y pues tengo un acceso mucho más fácil a todas las máquinas afectadas, como vemos acá. Otro capítulo bien interesante que es un tema bien crítico en temas de seguridad del Active Directory es el Discretionary Access Controls List, el DACLs, que básicamente los permisos de los usuarios en un Active Directory están, digamos, dados por los grupos a los que pertenecen. Si yo pertenezco a Domain Admin, pues tengo los permisos que los Domain Admin o el grupo Domain Admin puede tener sobre el dominio, o si pertenezco, por ejemplo, a un grupo de soporte, pues tengo los permisos que ese grupo de soporte pueda tener dentro del dominio. Sin embargo, con los DACLs yo puedo tener, digamos, permisos adicionales que pueden ser agregados a grupos o a usuarios que, digamos, que pueden permitir abusos si no están bien configurados. Uno de los abusos más comunes, por ejemplo, es resetear el password de un usuario. Si yo tengo una ACL con los permisos suficientes para hacer eso, o estoy en un grupo que tiene esa ACL, pues puedo resetear password de usuarios. Puedo cambiar memberships de usuarios, es decir, puedo poner el usuario X en un grupo privilegiado y ya el usuario X pues va a dar esos permisos de ese grupo. O puedo hacer una cosa que llama Targeted Kerberos Roasting. Como les mostré ahorita, Kerberos Roasting es básicamente tener un TGS de usuarios que tienen una propiedad que es el SPN, pero no todos los usuarios lo tienen, sino usuarios de servicio. Con Targeted Kerberos Roasting yo puedo agregar ese SPN a un usuario específico, por ejemplo, un administrador de dominio. Ya hago Kerberos Roasting, obtengo un TGS para ese usuario, ese TGS lo craqueo offline y si el password del usuario es débil, pues voy a tener la contraseña de este usuario. Entonces acá con eso también se puede hacer Targeted Kerberos Roasting, que es un ataque bien interesante. Hay un capítulo también que es de abuso a servidores Microsoft SQL, en donde se habla, por ejemplo, de Command Execution dentro de los servidores de SQL con XP, con el Extended Procedure XPCM de Shell, hacer movimientos laterales también y escalamiento de privilegios. Entonces, por ejemplo, en este screenshot a la izquierda vemos cómo este servidor SRB1 tiene un servidor que está enlazado a él, que está en un dominio diferente, cyberbotic.io. Entonces yo puedo hacer movimientos laterales utilizando Microsoft SQL Server. Y el tema de escalamiento de privilegios ocurre por lo siguiente, digamos que antes de Windows 2016, si no estoy mal, todos los servicios de Microsoft SQL corrían como system, pero por temas de seguridad ya lo que hacen es que esos usuarios corren con un usuario que se llama SQL Express, que es un usuario de servicio que no tiene privilegios de system, que tiene ciertos privilegios, pero no full privilegios sobre la máquina para evitar de que si yo tengo control sobre un servidor de Microsoft SQL, por un SQL injection, por ejemplo, pues no afecte completamente al servidor donde está.
Pero ¿qué ocurre con este nuevo usuario que ya, digamos, corre este servicio de Microsoft SQL? Ese usuario corre con un privilegio que es un privilegio para impersonar usuarios. Pero pues obviamente yo no puedo impersonar un token de un usuario eh, que tenga más privilegios que yo. Solamente puedo impersonar tokens de usuarios que tengan el mismo privilegio que yo o menos privilegios que yo. Entonces lo que se inventaron algunos investigadores es una técnica de hacer de que, digamos que un proceso de system que esté, digamos, con altos privilegios se conecte a un proceso que yo creo, a un servicio que yo creo con los privilegios de este usuario de Microsoft SQL, y cuando ese proceso de system se conecte a mí, yo ya puedo obtener el token de ese proceso system y ya sí puedo hacer escalamiento de privilegios y tener esos permisos de system. Entonces, esa técnica, digamos que es asterisco potato. Se han inventado 300 tipos de potatoes. El que se utiliza en el curso es sweet potato, que utilizan varias técnicas para hacer que un proceso system se conecte al proceso Roach, que está creado para que pueda robarse el token de seguridad. Y hay muchas técnicas. El que se utiliza es Sweet Potato, que utiliza técnicas, por ejemplo, como Print Spoofer, Juice Potato o FSRPC. Estas tres técnicas pueden utilizarse para hacer eso, que un servicio system, por ejemplo, se conecte a mí, yo ya puedo robar el token. Entonces acá en este capítulo se explica cómo funciona este tema. Y como vemos acá, si puedo hacer eso, pues el proceso normalmente corre no privilegiado, y cuando ya utilizo un potato, puedo obtener un beacon con procesos administrativos o system, como vemos acá. Luego viene un capítulo de Domain Dominance, que aquí digamos que ya sí tengo acceso administrativo a un dominio que puedo hacer. Entonces puedo hacer, por ejemplo, una cosa que es DSSync Backdoor, es que yo le puedo poner a una CL o un usuario que tenga permisos de DSSync. Entonces no simplemente hacer un DSSync por Mimikatz, sino poner un usuario cualquiera al dominio que tenga esos permisos y ya con ese usuario traerme todos los hashes del dominio como tal. Skeleton Key, que es una característica de Mimikatz para que cualquier usuario del dominio pueda tener una clave igual. Creo que es Mimikatz por defecto. Silver Tickets, Golden Tickets, Forget Certs, que es todo el tema de abuso de ADSS, y SIA Private Key Hijack. Y una técnica nueva que, como les decía, salió apenas al inicio de este mes, que es el tema de Diamond Tickets. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Diamond Ticket y un Golden Ticket? Con un Golden Ticket, ¿cómo funciona Kerberos? Yo, digamos que soy un usuario, quiero tener un TGT, entonces yo le mando al KDC un timestamp cifrado con el hash que yo conozco, que es mi hash de la contraseña de mi usuario del dominio. Le mando ese timestamp cifrado al KDC, el KDC verifica el cifrado de ese timestamp. Si el cifrado coincide con el password que él tiene guardado en su base de datos, lo que hace es que me genera un TGT, y ese TGT me lo entrega a mí, y ya con ese TGT yo puedo, digamos, pedir TGS para consumir servicios. ¿Cómo funciona? Ese TGT que me entrega el KDC lo cifra con un usuario que se llama KRBTGT. Entonces, ¿cómo funciona un Golden Ticket? Cuando yo tengo acceso administrativo sobre el dominio, yo puedo tener ese hash del KRBTGT y puedo crear TGTs offline. Es decir, no tengo que hacer el envío del timestamp para, digamos, generar el TGT, sino que yo, como ya tengo el hash de KRBTGT, yo simplemente creo TGTs, digamos, para cualquier usuario, por ejemplo, un administrador de dominio, y eso, digamos, que evita ese primer paso de pedir el TGT como tal. Pero digamos que a nivel de OPSEC, eso es un patrón que es identificable. Si yo, por ejemplo, estoy pidiendo un TGS a un servicio, y ese request de TGS no tiene un request de TGT inicial, quiere decir que ese TGT fue forjado de forma offline, y lo más probable es que sea un Golden Ticket. ¿Qué es un Diamond Ticket? Básicamente un Diamond Ticket hace todo el proceso, yo pido el TGT con el timestamp, pero como yo ya tengo el hash del KRBTGT, yo lo que hago es descifrar ese TGT que me está entregando el KDC, ya lo modifico para que el TGT no sea para mí, sino de un domain admin, y ya ese TGT lo puedo reusar para, digamos, tener acceso permanente a todo el dominio. Entonces, básicamente es ese patrón que del Golden Ticket ya no se puede ver, porque tengo todo el proceso de pedir el TGT, me entrega el TGT,
y pido el TGS, entonces digamos que es mucho más difícil de detectar un Diamond Ticket que un Golden Ticket, entonces por eso se recomienda hacerlo en vez de Golden Tickets como tal. Luego hay un capítulo ya de los finales que es todo el tema de Forest y Domain Trust, que básicamente es cómo se maneja la relación de confianza entre dominios y Forest. Es loco, digamos que por ejemplo si el dominio A confía en el dominio B, quiere decir que el dominio B puede acceder al dominio A. Es una cosa rara, pues por eso aquí esta gráfica lo muestra, pero es un tema importante a mencionar. Otro capítulo importante es el LAPS o Local Administration Password Solution, que básicamente es una forma que tiene Microsoft de manejar credenciales de cuentas administradores locales para evitar que todas sean iguales en el dominio y evitar pues obviamente que se puedan acceder de forma masiva si yo cojo una sola contraseña de estas. Entonces LAPS lo que provee es una forma de que todas sean diferentes, un mecanismo de rotación, y obviamente eso permite que se pueda ser auditado de forma fácil, pero si yo tengo los privilegios suficientes, puedo utilizar comandos de PowerShell y puedo obtener, por ejemplo, el password administrativo de una de una máquina del dominio. Entonces es bien interesante también este capítulo de Labs. Luego viene un tema ya esto creo que es el penúltimo, que es Bypassing Defenses, que básicamente lo que habla acá son mecanismos que tiene Cobalt Strike para evadir antivirus o EDRs, por ejemplo. Entonces tiene un Artifact Kit que básicamente produce binarios, que son los binarios que tienen la lógica de los beacons, que son los que crean los .exe. Y el Resource Kit son los templates que utiliza Cobalt Strike para la creación de payloads en PowerShell o Visual Basic o HTA, por ejemplo. Y Threat Check es un paquete que hizo Rastamouse que lo que hace es verificar un binario si es detectado por un EDR. Entonces, por ejemplo, acá lo que hace es crea un beacon, ese beacon lo lanza con Threat Check y aquí le dice que estos últimos bytes son los que están siendo detectados por el antivirus. Entonces, básicamente, como yo sé que son los últimos bytes, yo voy al Resource Kit y modifico ese código, que el código original es este barcode no sé qué, y simplemente le cambio el nombre de las variables, bar banana, y todo lado, digamos que simplemente hago un control H, le digo reemplazar barcode por bar banana y ya, y vuelvo a lanzar el threat check y ya digamos que de esta forma el EDR fue bypassado porque simplemente el patrón o la firma que tenía por allá guardada ya no la encontró y ya es una forma de que Cobalt Strike permite, digamos, personalizar todo este tema de beacons. Otro tema importante en bypassing de defensas es AppLocker, que es una tecnología de Microsoft para hacer whitelisting o lista blanca de aplicaciones que puedan ser ejecutables, que puedan ser bibliotecas, scripts o ejecutables como tal, que es bien interesante. Y también se dice cómo bypassear AMSI, ScanLocker, ScanBuffer. Yo hice un artículo hace poco de cómo hacerlo con Python, entonces se lo recomiendo pues que lo revisen también, que es bien chévere cómo funciona este tema de AMSI. Otro tema de Bypassing Defenses es Constraint Language Mode, que es una protección que tiene PowerShell para, digamos, restringir las capacidades de funciones que se puedan ejecutar con PowerShell como tal. Sin embargo, pues Cobalt Strike tiene digamos, una versión no manejada de PowerShell que se llama PowerPIC, que evade todas estas restricciones que pueda tener de construir Language Mode. Entonces, por ejemplo, vemos acá que si yo ejecuto PowerShell, cuando yo tengo construir Language Mode, si quiero hacer, por ejemplo, un Power of 2, aquí en esta parte me dice que está restringido, pero PowerPIC, que es la versión no manejada, tiene full language, es decir, que tiene completo acceso y de esta forma se puede evadir este control de Constraint Language Mode. Data Hunting, Exfiltration, es que yo ya tengo, digamos, acceso administrativo sobre un dominio, ya estoy mirando las formas de extraer información, entonces aquí dicen busquen file shares, que es lo común, internal web apps, en bases de datos también, y hay un último capítulo de reporte y post engagement. Hay un capítulo final de extender Cobalt Strike, que esto lo va a pasar por temas de tiempo, en donde se
se mencionan temas como el Elevate Kit, el Lateral Move, cómo mejorar este tema. Y hay un tema importante, que este sí es muy importante para el tema del examen, y es el tema del Malleable C2, que es una forma de yo poder, digamos, personalizar cómo quiero que ese tráfico HTTP que les mencioné ahorita, que es lo que se utiliza en el curso, pueda ser personalizable. Entonces, por ejemplo, acá, se me fue este. Por ejemplo, acá yo puedo decir que el tráfico de ese beacon como tal se comporte como si fuera un tráfico de AWS. Entonces, si yo voy a revisar el tráfico de ese beacon, lo que voy a ver es un montón de cabeceras de Amazon, de AWS, y pues va a ser mucho más difícil de detectar eso. Entonces, una forma de poder personalizar ese tráfico que lo provee Cobalt Strike también utilizando esta técnica. Y hay otro tema que es el Beacon Object Files o BOF, que básicamente es un intérprete y loader que tiene Cobalt Strike como tal, que básicamente provee un API que permite ejecutar cosas limitadas en el beacon como tal, que son difíciles de detectar. Entonces, bien interesante todo este tema de extender Cobalt Strike como tal. Bueno, ya hablando un poquito sobre el laboratorio, como les conté ahorita, el acceso al laboratorio es por SnapLabs. El acceso está limitado a 40 horas durante 6 meses. El laboratorio como tal incluye 4 dominios diferentes y durante el curso pues uno va saltando de un dominio al otro en 15 servers también diferentes, y te entregan un acceso inicial a máquinas atacantes, una Linux para el Team Server y una Windows donde está instalada Cobalt Strike en la parte gráfica. En el laboratorio uno empieza con beacons sencillos como un beacon no administrativo o ya el administrativo que tiene esta parte rojita y estos rayos, y se puede extender a temas complejos, por ejemplo a este, o mucho más complejos como vemos acá. Todo esto digamos que es parte de los screenshots que yo tomé durante el curso y el examen, por eso están tapados algunos temas, pero digamos que uno puede empezar a tener complejidad de el encadenamiento de beacons, y es muy importante saber todo ese flujo de tráfico, cómo funciona. Por ejemplo, en este tema puede haber un beacon por acá que está en un dominio, este otro beacon está en otro dominio diferente, este está en otro, y al final hay un tema muy importante, es que los beacons como que hacen proxy del tráfico, y así la máquina atacante o el team server esté, por ejemplo, en mi casa, todo el tráfico, por ejemplo, de este server que está en un dominio súper restringido, pues va a ser, es, digamos, utilizado por proxies, es manejado por proxies en todos los beacons y al final me llegan a mí. Entonces es muy importante conocer cómo funciona este tema del tráfico en Cobalt Strike. Y les voy a contar un poquito del examen, de cómo fue el examen y las características del examen. Entonces el examen tiene una duración de 48 horas en tiempo de laboratorio, y digamos que tengo 4 días para completarlo. Entonces, como les decía ahorita, yo puedo tomar las 48 horas derecho, o puedo, digamos, parar 12 horas, paro, duermo, el otro día vuelvo a hacer 12 horas, paro, duermo, y así hasta completar las 48 horas del examen de forma continua, o de 12 horas como tal. Y hay un tema importante, es que así yo termine en 1 hora todo el examen, todos los flags lo termino en 1 hora o 47 horas, igual tengo que esperar al cuarto día para que me llegue el resultado del examen. Una vez comprado el voucher del examen, no hay tiempo límite para agendarlo, o el curso, digamos que yo tengo el curso y tengo el voucher del examen, yo no tengo tiempo límite para agendarlo, ahí está hasta que yo lo quiera agendar. En el examen lo que te entregan es un ambiente semejante al lab, diferente al lab, pero semejante, en donde están hay 4 dominios y hay que ir por cada uno de ellos haciendo movimientos laterales y escalamiento de privilegios. Sin embargo, hay controles adicionales que no están en el laboratorio, pero pues todo lo que necesitamos para bypassarlos está en el curso. Por ejemplo, temas de antivirus, firewalls, threat directions, es un tema que hay que tener en cuenta en el examen. Y cuando empiezas el examen te entregan un threat profile que te dice cómo se comporta el atacante que se quiere emular. Si yo, por ejemplo, puedo crear puedo crear, por ejemplo, lo que les decía ahorita, un perfil de C2 con Malleable C2, diciendo cuál es el tráfico que quiero emular, o puedo modificar Cobalt Strike utilizando el Artifact Kit o el Resource Kit para evitar la detección de estos antivirus. Esto es muy importante para el examen. Y cuando accedes al examen, digamos que ya tiene preinstalados todos los tools necesarios, no tienes que ponerte a instalar nada nuevo,
porque ya todo está preinstalado. Entonces, ¿cómo fue la experiencia mía? Básicamente yo empecé el 8 de abril a las 9 de la mañana, a las 7:30 de la noche ya tenía 7 de 8 flags, el examen se pasa con mínimo 6 flags, listo, entonces yo ya tenía 7, o sea que ya tenía el examen ganado, pues, pero igual quería tener las 8 como tal. A las 10 no había podido obtener la octava flag como tal, entonces me fui a dormir y a las 11 de la mañana del otro día pude obtener la octava flag. Entonces aquí vemos el timeline que obtuve, digamos que me demoré mucho más tiempo solo en la octava flag que en las 7 primeras. Pero básicamente todo lo que se necesita para el examen y en esta octava flag está en el curso, simplemente es enumerar. Esa es la técnica para pasar la octava flag, enumerar completamente todo y de esa forma se puede saber por dónde se puede lograr la octava flag. Y pues cuando hice esto, como les decía, yo empecé el 8 de abril a las 9 de la mañana y justo a los 4 días exactos se terminó el examen y pues me llegó el batch de que ya había obtenido la certificación de Red Team Operator. Algunos recursos ya finales para terminar esto. El camino sugerido para llegar a esta certificación es empezar por temas sencillos como ADJ, PTSD y Learn Security, luego ir a temas web. Para temas de pentesting general, pues sugiero que se pueda tomar alguna de estas 3 certificaciones y ya para entrar a temas de Red Team, digamos que la idea es que por lo menos yo pueda hacer CRTP antes de CRTO, si puedo hacer CRT mejor, porque yo creo que para hacer el examen de CRTO hay cosas que no vi en ninguna de las otras certificaciones de Red Teaming que yo ya he hecho. Entonces, yo recomiendo que no hacerla de primero, sino tomar certificaciones de Red Teaming un poquito más sencillas para poder lograr esta certificación. Y pues ya que hay otro tipo de certificaciones dependiendo de lo que se quiera tomar. Ahora, algunos tips para el examen. Todas las flags están en los servidores en este path. Están en C-Users, un administrador de usuario en el desktop y aquí está la flag como tal. Hay una flag por servidor, incluyendo el workstation inicial. Obviamente tengo que elevar privilegios en el workstation inicial. Y hay veces, y esto me pasó, sobre todo en la octava flag, yo logré por fin en la octava flag tener acceso administrativo al último servidor, pero fui a este camino y no había ningún archivo. Y lo que encontré después de mucho investigar es que se puede reiniciar el admin box, que es una de las máquinas del examen, y el admin box es el encargado como de poner las flags en los lugares que son. Entonces lo reinicié y ya la flag estaba acá y ya pues completé el examen como tal. Entonces esto es un tip bastante importante. De nuevo, todo lo necesario para obtener las 8 flags está en el contenido del curso, en los que les mencioné ahorita. El examen es tipo Assume Bridge, es decir, que te dan un usuario, unas credenciales de un usuario de dominio y a partir de ese usuario tienes que empezar a escalar privilegios en varios dominios como tal. Es muy importante también entender el flujo de ejecución de los beacons, por lo que les decía ahorita, estos hacen proxy entre sí y al final, digamos, puedo obtener acceso a todos de ellos a partir del team server. Hay un tema muy importante, es el View Credentials. Cuando yo estaba en el octavo flag, por alguna cosa yo dañé el ambiente. O sea, lo dañé, no funcionaba nada. Entonces yo lo que hice fue, ya había obtenido varias credenciales de varios servidores de las 7 flags anterior. Para llegar al octavo tenía que volver a ejecutar todo el camino. Pero pues cuando yo hago esto en Coalt Strike, le digo View Flags. Creo que no estaba mostrando la presentación. Bueno, cuando hago esto en View Flags, en View Credentials, perdón, voy mostrando aquí todas las credenciales o los hashes de usuario que ya había conseguido. Entonces esto lo que puedo hacer es exportarlo y ya digamos que ya puedo volver a pasar todos los 7 flags que necesitaba, como todo el camino inicial que necesitaba, utilizando las credenciales que tenía acá. Y puedo utilizar técnicas como Make Token que les mencioné ahorita, PTH que también les mencioné ahorita, y sirvió bastante, digamos que para volver a poder llegar al punto de obtener la octava flag como tal. Aquí otro tema que yo hice fue un cheat sheet, que básicamente es una lista de comandos que digamos que por cada uno de los temas de los topics del curso como tal, es un tema que estaba, que puse comandos que me ayudaban mucho a identificar
cada uno de los comandos que yo necesitaba ejecutar para lograr, digamos, lo que necesitaba. Entonces les recomiendo mucho hacer esto. El cheat sheet yo lo hice en Obsidian y aquí digamos que es un ejemplo de alguno de los comandos que yo tomé. También digamos que hay un recurso importante, es que salió RTO2. Digamos que hay una versión 2 de RTO que no ha salido, digamos, oficialmente, pero digamos que ya va a salir dentro de poco. Entonces, si yo me meto acá, por ejemplo, a los cursos que tiene 0 Point Security, aquí vemos Red Team Ops como tal, no está, digamos, la versión 2 como tal, pero si yo aquí utilizo un poquito de esto, básicamente ya puedo acceder a la versión 2 de Red Team Ops. Esto tiene un contenido enfocado 100% a evasión y se ve bastante interesante. El problema de esto es que todavía no se puede acceder al curso. Yo incluso pedí acceso al curso, pero no me han respondido. Pero bueno, esperemos que lo puedan hacer rápido. No hay examen tampoco todavía. Esperemos que también haya un examen, una versión 2 de este curso que se ve bastante interesante. Y toca temas como infraestructura de C2, Windows APIs, Process Injection, y evasiones general, defensas de evasiones, reducción de attack surface, Windows Defender Application Control, evasiones de DDR también como tal. Eso es parte de lo que está pues expuesto ahí en ese recurso. Como les digo, no tengo acceso, pero espero que me puedan dar acceso rápido. Otros recursos importantes es que, como les mencionaba ahorita, Cobalt Strike, el curso digamos que tiene una funcionalidad no muy grande de Cobalt Strike. Sin embargo, Cobalt Strike tiene un montón de funcionalidades diferentes. Entonces hay varios trainings incluso y documentaciones de Cobalt Strike que permiten conocer mucho más de esta herramienta. Entonces acá les dejo estos enlaces para que lo conozcan. Hay un canal de Discord de 0 Point Security que todos se pueden unir a este también, recomendado. Ahí está Rastamouse, casi siempre responde rápido. Y el canal de YouTube de Fluid Attacks. Aquí tenemos varios videos también que pueden ayudar a esta certificación. Y ya digamos que finalizando con algunas preguntas frecuentes, y es que si hay restricción de herramientas, no, se puede utilizar cualquier herramienta. Sin embargo, las herramientas necesarias están disponibles en el ambiente del examen. Y el curso está diseñado y el examen están diseñados para completarlo con Cobalt Strike. ¿La certificación tiene vencimiento? No. Una vez que obtienes la certificación no la tienes que renovar. Como les decía, el curso se actualiza constantemente y pues seguramente sacarán diferentes versiones de la certificación, pero esta como tal no hay que renovarla. ¿Es suficiente el contenido del curso para pasar el examen? Completamente. Todo lo que se necesita para el examen está dentro del curso. Entonces, si están en un momento pegados en el examen, revisen bien el curso, enumeren bastante que todo está ahí, todo está ahí. Y si el examen es supervisado, no. Eso es un tema que a mí me gusta, que no sea supervisado, porque normalmente uno no es supervisado cuando está haciendo un proyecto de Red Team. Entonces, ya para concluir la presentación, vimos que CRT1 es una certificación de dificultad media alta, no es para principiantes. Recomiendo tomar certificaciones más sencillas antes de tomar CRTO. Trata temas desde cero, pero llega a temas complejos, como vemos ahorita, que es el único curso hasta ahora y examen a la fecha que se basa en Cobalt Strike, que es muy bueno, porque es lo que utilizan hoy los operadores y los atacantes esto. Digamos que hay una crítica que tiene el curso, que también lo oí yo, y es que el contenido del curso, aunque tiene muchos temas, no es muy detallado. Por ejemplo, el tema de Kerbero son 15 topics como tal, pero son temas muy puntuales, muy detallados. Por ejemplo, en SPTX, el contenido de esa certificación, el tema de Red Teaming es una presentación que tiene 700 slides y pues tiene mucho más detalle de técnicas y ataques que esta. Sin embargo, pues esta no está mal, pero no es muy detallada. Creo que es para, digamos, poder abarcar muchas más personas que puedan entender el contenido y pues coger mucho más contenido como tal. Enumerar es la clave de nuevo, como en la vida real. Es súper importante la enumeración durante el curso y el examen para, digamos, poder encontrar todos los flags que se necesiten. Ya entonces pasamos a la sección de preguntas. Me demoré un poquito más de lo planeado, pero pues esperemos que
que les haya servido bastante la certificación, perdón, la presentación. De nuevo me ayudan con la encuesta de satisfacción para que podamos, aquí les dejo el enlace, y las personas que me ayudan con la encuesta participan en la gift card de $50 de Amazon. Entonces, Dani, pasamos al tema de preguntas. Andrew, claro que sí. Entonces tengo dos preguntas acá. La primera dice, ¿qué sabemos? Ay, perdón, un segundo. ¿Qué sabemos de Vermilion Strike? ¿Sabes si hay alguna máquina para ello? Porque Cobalt Strike solo lo vemos para ambientes Win. Vermilion parece que tiene balizas compatibles con Linux y permite persistencia. ¿Se ve algo similar en esta certificación? No, en la certificación se maneja solo Cobalt Strike. Hay, digamos que hace más o menos un año yo estuve leyendo reviews, también se utilizaba otro sí, C2, pero tan enfocado en Linux. Y lo que hizo pues Point Security fue quitar, digamos, o afinar todo el contenido para enfocarlo netamente con Cobalt Strike. Entonces no se ven más tipos de C2 de Command and Control acá, solo Cobalt Strike como tal. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿el examen es Proctorred o No, Proctorred? no es supervisada. No tienes que hacer, digamos, una identificación previa tuya, no. Digamos que simplemente tú le das, programas el examen, lo programé, por ejemplo, yo lo programé el 8 de abril a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana pues te llega un correo con el threat profile y te dan pues como el acceso por Snaplats a el ambiente del examen, pero en ninguna parte, en ningún momento es Proctored. Y el Listo, examen, no lo puse en la presentación, de nuevo, tienes que pasarlo con mínimo 6 flags. perfecto. ¿La certificación es vitalicia o es necesario renovarla cada 2 o 3 años? No, esta es vitalicia. Por ahora es vitalicia. Como les decía, el curso lo actualizan, pero la certificación CRTO es para toda la vida, no tiene una fecha de vencimiento. Perfecto. ¿Qué curso de ciberseguridad ofensiva y defensiva recomiendas de nivel principiante? ¿Y alguna institución certificadora especial? Yo recomiendo el contenido de Pentester Academy, que ya es de INE, eh, de temas de red teaming es súper bueno. CRTO, por ejemplo, es una certificación inicial que recomiendo tomar antes de cualquier otra certificación de red teaming que puedan tomar, porque digamos que están las bases de cómo atacar un directorio activo que no es muy complejo. Entonces, cuando yo empiezo con eso, ya tengo las bases de qué es un directorio activo, digamos, términos importantes, por ejemplo, el tema de ACLs es un tema que yo aprendí en esa certificación, que es muy importante para toda la seguridad de directorio activo. Entonces yo recomiendo eso, CRTP primero, todo el contenido del curso de CRTP Pentester Academy es súper bueno, es corto pero conciso y bien interesante, y recomiendo hacer eso. Pentester Academy es muy buen recurso para aprender de Red Team. Perfecto. ¿Y para la enumeración utilizaste una sola herramienta o varias? Dependiendo, para la numeración de host, la que se utiliza es Seatbelt, que es de los mismos creadores de Rubius, por ejemplo, que permite numeración del host en, digamos, con muchos temas. Por ejemplo, enumera si hay credenciales en DPAPI, enumera si hay, por ejemplo, usuarios con altos privilegios, enumera si hay claves en el registro que puedan tener contraseñas, por ejemplo, autologón, cosas de ese estilo. Enumera, por ejemplo, servicios que puedan ser vulnerables o no. En fin, digamos que la numeración de host con seatbelt es muy buena, y a nivel de dominio se utiliza mucho es Power View o Sharp View. Entonces, cualquiera de estas sirve, obviamente dependiendo de la fase que yo estoy en el proceso del engagement, tengo que tener ciertas herramientas de numeración. Perfecto, Andrew, no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a ti, Andrew, por tu tiempo y por toda esta experiencia que nos compartes. Esperamos verlos en otra oportunidad. Muchas gracias, les recomiendo la encuesta de nuevo porque aquí les entregamos esta presentación. Y también pues participan en la rifa de los $50 de Amazon, entonces para que me ayuden porfa con esto,
y ahí pues obviamente ponen como los temas que ustedes quieran que podamos hacer meetups más adelante, y eso nos ayuda mucho a planear como todo este tema de las presentaciones que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos pues que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias.